Bienvenidos a una emisión más de La Palabra a través de LTV, el canal de La Tribuna. En esta noche conversaremos con un analista nacional, experto en temas internacionales y también catedrático universitario. Así que le damos la bienvenida a Graco Pérez. Gracias por acompañarnos aquí en La Palabra. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Ciencia. Ha sido a veces complicado, pero es por cuestión de tiempo tenerlo aquí a usted sentado. Sí, fíjese, y también a veces hay que bajar el perfil un poco en este país, no hay que exponerse mucho. Porque siente usted que si alguien anda como el ganso, levanta mucho la cabeza, se la baja. Sí, aquí, bueno, de hecho me ha pasado, me ha sucedido, entonces, y además no hay que cansar a la gente, o sea, hay que hablar cuando uno tiene que hablar y decir lo que uno tiene que decir y de lo que sabe. Fíjese que a mí siempre me gusta conocer un poquito del personaje, pero sí, voy a aprovechar que usted me está diciendo, o sea, que a usted lo han amenazado en algún momento por sus posiciones. Sí, más recientemente, fíjese. ¿En serio? En serio. Mire qué curioso que durante lo que llaman 12 años de narcodictadura, aunque yo estuve de frente contra la reelección ilegal, no tuve ningún mensaje. Y en este gobierno sí he tenido mensajes. ¿A través de las redes o directamente? No, represalias de trabajo, mensajes claros. Yo sé de dónde vienen, entonces... ¿Mensajes como cuáles, por ejemplo? ¿Qué le dicen? Por ejemplo, cerrarle las puertas a trabajos. Está trabajando y le dicen, no, ya no lo vamos a contratar por sus opiniones. Lo cual me parece absolutamente ilógico. Que cuando uno habla con la verdad y lo hace con fundamento y en el ámbito académico, me parece algo terrible. Bueno, por eso hay libertad de expresión, uno puede opinar. En teoría. En teoría, siempre y cuando uno sustente lo que dice. Claro, además, en el ámbito académico y en el pensamiento crítico, usted tiene derecho a dar sus opiniones, de eso se trata. En el ámbito del respeto y con fundamento y con su visión. Igualmente, eso es la democracia. Lo que pasa es que aquí creemos que la democracia es solamente ir a votar. Y nuestros gobernantes no entienden que el país es de todos y que ellos están solo un momento ahí. Y su obligación es tratar de desarrollar el país. El gobierno es como la vida misma. El gobierno es efímero, la vida es efímera. Hoy estamos, mañana, quién sabe. ¿Sabe usted que en estos días puede haber un cometa? Ajá. ¿Cada cuánto cree usted que pasa ese cometa? O sea, ¿qué es capaz un ser humano de verlo? Sí, a simple vista. O sea, pasan 8,000 años. O sea, que ninguno de los que estamos aquí lo va a poder... Presidentes, no presidentes. No, ni nuestros ancestros lo vieron y quizá ni nuestras futuras generaciones, ¿por qué? Unas 20 generaciones más. Mucho más. Mucho más. Una generación son 25 años. Nuestra vida en sí, en la existencia, es un puntito. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene usted de dar clases? Aproximadamente unos 12 años. No. Menos. Fíjese que es que yo empecé dando clase, yo he recorrido, di clase a nivel secundario. Luego di clase a nivel pregrado, o sea, universitario, sí. Y luego di clase maestría. Entonces, sí he acumulado y he visto, y esto es lo interesante, porque conozco, solo la escuela no conozco, ¿verdad? Sí. Porque no soy maestro de... Pero secundaria, pregrado, es decir, universitaria, a nivel de maestría. ¿Cuál es el más complicado de que entiendan? Porque uno debería, así de manera automática, que a nivel superior todo anda bien y que rápido entienden. No, fíjese que eso es lo que le quería contar. Por ahí va la cosa, sí. Cuando usted fíjese que paradójicamente dijo usted, ajá. Porque yo he sentido que ahora los que llegan a maestría prácticamente tienen el nivel de formación universitario. Personas con las que usted ya debería, porque la maestría es especialización, sí. Pero usted tiene que explicar desde la base, porque tenemos muy mala formación. Yo le puedo contar de escuela. Recientemente visité una escuela en Copán. Muy bonita la escuela, porque hay organismos internacionales y asociaciones que contribuyen al mantenimiento de la escuela. Y
se le preguntó a un niño en un aula donde, creo yo, estaban los niños de mejor índice académico de la escuela. Era en Copán. Se le puso un mapa y se le pidió que identificara su departamento. Apuntó a Ocotepeque. Se dice, ¿cómo es posible que un niño, porque no era de primer grado? ¿Ya de qué, cuarto, quinto? Tal vez tercero, cuarto. Pero uno entendería que a esa edad ya conocen perfectamente pero el mapa. Pero es su departamento. Ok, si yo le pregunto tal vez de todo el mapa, le pongo un mapa mundi, un mapa latinoamericano, pero no saber dónde está su departamento. Permítame, entonces, yo he visto ese deterioro y más aún la pandemia. Eso vino a destruir lo poco que había durante la pandemia se perdió. Y eso yo lo sentí porque empezamos las clases virtuales y luego cuando retomamos clases, yo identificaba, este alumno es porque muchos ingresaron a la universidad a recibir clases virtuales, su primer año. No sabían lo que era una universidad. O sea, las clases virtuales vinieron a desquebrajar por completo el sistema educativo. Definitivamente. Y no por las clases virtuales en sí, sino porque realmente no estábamos preparados. Y eso que nos dijeron que estábamos preparados. O porque le vale al estudiante, como no lo están viendo, le da igual. Eso también tiene mucho que ver y eso también tiene que ver con la formación que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Porque la educación que nosotros recibimos, yo estudié mi escuela primaria en escuela pública. Yo recuerdo, mis maestros eran excelentes. Y yo los recuerdo con cariño y les sé todo el nombre y era personalizado la relación. Uno iba a la escuela del lugar donde vivía. Conocían a la familia, había una buena relación. Y en su casa también. Yo cuando fui a primer grado ya sabía leer y escribir. Mis hermanos también. O sea, yo creo que los padres han dejado también a la escuela o al colegio o a la universidad la enseñanza. Y no hemos aprendido a utilizar los instrumentos correctamente. El celular, la computadora, el internet. Los usan para otras cosas, no para aprender. Antes teníamos menos acceso a la información en el sentido que yo para leer un periódico de otro país, cuando alguien viajaba le decía que me trajera un periódico de ese país para conocerlo. O compraba periódicos, había, no sé si usted recuerda, un lugar en el centro de la capital que vendía periódicos de México. Y si no andaba ahí, para comprar el periódico, uno se iba y ahí le daba una lectura, ahí una ojeada y ahí un informado. Correcto, y en los pueblos así era. ¿Por qué será que hoy ya el estudiante no quiere leer? No le voy a hablar de escribir, porque usted sabe que de leer, siquiera leer. Pues no se les inculca, no se les inculca. O sea, el niño aprende del padre. Y si el padre no lee, el niño no va a leer tampoco. Pues le estamos cargando mucho al maestro. También, pero es que los padres... Mire, yo les digo en la universidad, porque a veces cuando yo enseño algo, me dicen, pero eso nunca los habían explicado. Entonces, ¿cómo les van a explicar algo que no saben? Entonces, ¿cómo un maestro que no está bien formado le va a enseñar a un niño? Entonces, la deficiencia va de generación en generación. Fíjese que yo siempre hago una pregunta, solo por cultura general nada más, a los estudiantes ya de nivel universitario. Que uno eso ya debería saberlo casi. ¿O será porque a mí me gustaba ver los mapas y todo eso? Los dos países de América que no tienen salida al mar, ¿cuáles son? Y fíjese que a veces sí le pegan a uno, pero con el otro se confunden. Con una pregunta tan sencilla, o sea, solo es de ubicarse en el mapa de América. ¿Será que no hay interés ahora? ¿O están más preocupados de la última canción de Bad Bunny, por ejemplo? Sí, yo creo que estamos distraídos mientras pasa la vida, como decía John Lennon, pero en otro sentido. Sí, sí. John Lennon decía, la vida es lo que pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Pero no estamos haciendo cosas buenas. Entonces, ¿qué estamos formando? Estamos formando migrantes. Y de hecho se ve ¿quién mantiene la economía del país? Las remesas. Los hondureños que se fueron básicamente a Estados Unidos. Exactamente. Y ya se fueron los buenos. Todos los que habían aprendido un oficio. Esos son los primeros. Y están triunfando en Estados Unidos. Ahora usted busque una persona que sepa un oficio, no la encuentra. Porque no es necesariamente, el título no le da el conocimiento, como tampoco la profesión le garantiza su éxito en la vida o su felicidad. O sea, es
amar lo que usted hace y hacerlo Pero bien. ese sueño americano todavía hoy sigue. O sea, se fueron, como dice usted, los buenos, pero hoy sigue todavía. O sea, se están yendo. Pero ahora son otras razones, ¿verdad? La ¿Cuáles falta de son? oportunidades en el país, las ambiciones de una vida que se muestra como un sueño americano. Cuando, yo le voy a decir, yo estudié en el exterior en muchas ocasiones y pude haber tenido la opción de quedarme y siempre quise regresar porque mi país para mí era más bonito que cualquier país del mundo. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Lo que pasa es que hemos perdido muchos... Identidad, valores. Amor por el país. El mismo patriotismo. O sea, ahora, bueno, veamos su apellido, ¿verdad? Morazán. ¿Quién es Morazán ahora? Hoy usted le pregunta a alguien, no sabe. El nombre de una semana de vacaciones. ¿Será que hoy se acuerdan qué día se celebra hoy los estudiantes, por ejemplo, en las escuelas? No, no sabe. Ni por qué. ¿Por qué? Pero solo saben que hay un feriado morazánico en octubre y que hay que disfrutarlo. Sí. Eso es todo. Que es una semana. Sí, es una semana. Se convierte en y que son 3 días, pero solo sabe de eso. Pero ya les pregunto a usted, 3, 12 y 21 de octubre, ¿qué significa o qué se celebra? No sabe. De hecho, desafortunadamente, las mismas Fuerzas Armadas. Yo siempre pensé que las Fuerzas Armadas eran, y así las llamaba, el último reducto del patriotismo de Honduras. Pero ahora tengo serias dudas que sea así. Sé que a algún nivel existe ese patriotismo, pero veo ya en los rangos superiores que se está perdiendo mucho. Porque las ve que politizadas. Ya politizadas, sí. O sea, hay tantos temas importantes para el país donde las Fuerzas Armadas deberían estar interviniendo. Y reconozco la labor que hacen en muchos ámbitos. Y como le digo, les tengo mucho respeto y de hecho yo he servido clases y veo ahora que sobre todo los rangos superiores están más metidos en el tema político. Pero si la Constitución dice que las Fuerzas Armadas son apolíticas, ¿cómo entonces se dejaron consumir por los políticos? Es una buena pregunta. Y lo peor es que los peores ejemplos los tenemos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, cuando ese fenómeno se produce. Entonces yo creo que estamos todavía a tiempo, ¿verdad? Que las Fuerzas Armadas recuperen su razón de ser y se vuelvan realmente en ese reducto del patriotismo. Cuando dice estamos a tiempo, es porque se pueden perder por completo, entonces. Se pueden perder. Como le digo, hay un nivel de oficiales que yo creo que todavía tienen mucho patriotismo y quieren mucho al país y portan el uniforme con mucho orgullo y, como dice, honor, lealtad y sacrificio. Pero ya hay un nivel que cuando usted les pregunta por algo, están pensando más en el retiro, en el honor y la lealtad y el sacrificio. Yo les pregunto, ¿y el honor, la lealtad y el sacrificio? Pero es que tengo 30, 35 años de servicio y no los voy a sacrificar. Pero cuando usted está dispuesto a sacrificarse por la patria, entonces sí es un verdadero soldado. Por eso, recientemente yo escribí en una columna que podemos tener Fuerzas Armadas, podemos tener un jefe de Estado Mayor conjunto, pero soldados, vamos a saber cuántos tenemos cuando toque defender la soberanía y cuando toque defender la democracia. Ahí vamos a saber cuántos soldados hay. Es que es lo mismo como hablábamos del sistema educativo. Podemos tener universidades, maestros, claro, pero veamos el producto que está saliendo. Entonces ahí va a ser maestro solo porque se le dice, o estudiante, pero realmente el producto... tiene un diploma. O por tener un diploma. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Mire, y no, ahora queremos que el mundo sea perfecto. Sí, que las escuelas, porque mire, en mis escuelas cada vez que llovía había que poner cubetas en todos lados. Nos despachábamos si era tormenta porque nos inundábamos. Nunca se cerraba la escuela. Las personas que ya tienen alguna edad lo recordarán. ¿Saben? En vacaciones lijábamos los pupitres, los pintábamos la escuela, pintábamos la pared de cemento fino, que era la pizarra, y la pintábamos de verde. Son bonitos recuerdos y dicen que por ahí que recordar también es vivir. Nos vamos a una breve pausa aquí en La Palabra. Estamos hablando con Graco Pérez
destacado analista nacional y también experto en relaciones internacionales. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en La Palabra. Estamos hablando con Graco Pérez, analista en varios temas nacionales. ¿Cómo mira el panorama de cara a las elecciones, tanto primarias como generales? Complejo, muy complejo. Sobre todo por algunos factores, y como es mi área, yo veo los factores externos más que los internos, ¿verdad? Aquí la política vernácula ya más o menos la conocemos, pero sí hay otros actores. Por ejemplo, si hablamos de países, la presencia de Rusia y China. Si hablamos potencias extrarregionales, si hablamos en el continente, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Si hablamos de otros actores internacionales, el crimen organizado. Entiéndase especialmente narcotráfico. Entonces van a tener mucha incidencia en este proceso electoral, más quizá que en otros procesos o quizá más visible, ¿verdad? Porque ahora, después de la historia que hemos tenido, nos hemos dado cuenta de que esos tentáculos de la corrupción han alcanzado niveles sospechados para la mayoría de los hondureños. O sea que más allá de lo que se hable por parte de la oposición y otros sectores, o sea que sí va a incidir lo que está pasando en países como Cuba, decía usted, Venezuela o Nicaragua. Más por los intereses de ellos y su presencia de sus asesores y querer aplicar las mismas acciones que ellos han realizado en sus países para mantenerse en el poder. Porque mire, somos sinceros, siempre ha existido, como lo dijo el expresidente Zelaya, niveles de fraude. Y aquí el que no lo quiera ver, pues sus razones tendrá. Pero ya los niveles de incidencia y los intereses que se están jugando actualmente en nuestro país son insospechados para la mayoría de los hondureños. O sea que aquí nunca podemos hablar de elecciones transparentes al 100%. Al 100% no, pero al menos el conteo de los votos que sean lo más cercano a la realidad posible. Y eso fue lo que ocurrió en la elección pasada. Gracias al gobierno de los Estados Unidos, que veló porque esa elección fuera lo más transparente, democrática y libre. Y por eso, y no es redundancia, libre gana las elecciones. De manera transparente. Transparente relativamente. Pero precisamente porque ellos saben eso, entonces ahora saben que el único que puede garantizar ese tipo de elecciones es Estados Unidos, y por eso es ese rechazo y esa confrontación constante. Pero lo que usted dice es que solo Estados Unidos puede garantizar elecciones transparentes en Honduras. Claro, por los niveles de tecnología que ellos tienen y por la neutralidad que pueden imprimir al proceso. Bueno, hablando de tecnología, ¿el voto electrónico garantiza transparencia en el proceso o podría servir para manipular? Es que depende en qué momento y cómo lo van a aplicar. Por ejemplo, dicen que va a haber un identificador facial, de huella, lo que sea. ¿Ok? Pero después, ese voto, ¿cómo se va a transmitir? O llego yo ahí, he votado siempre en la misma urna, llego y resulta que no me reconocen la maquinita. ¿Qué pasa? O sea, no, con eso que Eso usted me no dice, lo garantiza no 100%. estamos preparados para un voto electrónico o facial. Mire, ¿por qué? Porque aquí no tenemos cultura democrática, hablando de valores. Mire, yo observé unas elecciones en Alemania. ¿Sabe cómo era la boleta? Papel traza, sin fotografías. Solo eran los nombres, marcaba, y el que quería lo hacía electrónico. O sea, usted necesita tanta seguridad porque hay tanta sinvergüenzada en los procesos electorales. Recuerda que antes no había fotografía, ahora
hay que imprimir una página que parece es una sábana. Eso correcto, ya que parece página, una sábana, porque desconfiamos de todo y hay que ir la foto y el nombre, y yo quiero que me pongan con sombrero. ¿Y esas sinvergüenzadas todavía siguen hoy? Claro que sí, porque no tenemos el valor democrático. O sea, tampoco se nos ha inculcado en la escuela, y esta sociedad se ha convertido en que el más listo es el que pasa sobre las leyes, no el que las respeta. La honradez aquí es vista más bien como una... Ese es tonto, dicen. Sí, una tontería. O si usted dice un discurso sincero, ese no sirve. Exactamente, o sea, tiene que vender ilusiones, mentir o insultar o ser grotesco, pero lo menos es realmente comprometer a la población y decirle, mire, esta es la situación real del país y esto es lo que podemos hacer. ¿Qué les ofrezco yo? Que trabajemos todos juntos, que podamos sacar al país adelante con sacrificio, pero al final los resultados quizás no los vamos a ver nosotros, pero los van a ver sus hijos, sus nietos. Pero para eso se necesita un nivel de conciencia que no hemos alcanzado. Usted pone como factor o actor principal a Estados Unidos en algo que debería ser interno nuestro, o sea, que vele por las elecciones. Solo entonces Estados Unidos podría garantizar que aquí, digamos, mire, quedamos satisfechos todos en las elecciones. ¿Quién garantiza la justicia en este país? Estados Unidos. Es el único capaz de castigar a narcotraficantes, y por eso es que están denunciando el tratado de extradición. ¿Quién tiene toda la tecnología para garantizarnos unas elecciones? ¿Quién puede asesorarnos para luchar contra la corrupción? ¿Por qué queremos la CICI? Porque nosotros no podemos. Desafortunadamente el país está en un estado en el cual, si la comunidad internacional no nos apoya y si nosotros no aprovechamos ese apoyo, porque la comunidad internacional nos puede apoyar y lo hace, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, o sea, nada va a ser. solo Estados Unidos nos puede garantizar muchos factores, entonces. Yo le pongo a Estados Unidos como la primera potencia del mundo, como nuestro socio comercial, nuestro aliado histórico. Pero hay otros países, por supuesto, de la comunidad internacional que lo acompañan, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur. Hay países amigos, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. O sea, lo ideal sería que no lo necesitáramos, ¿verdad? Yo escucho un patrioterismo por ejemplo, cuando la CICI dice, no, pero ¿cómo alguien va a venir aquí a decirnos si nosotros tenemos un fiscal de oro y tenemos... Pero la realidad es que en la ayuda de ellos vamos a seguir igual o peor. Entonces, esa es mi Hablando visión. de Estados Unidos, ¿verdad? Hablando de Estados Unidos. Si no tenemos la ayuda de ellos, entonces seguiríamos. Y si Estados Unidos cede su espacio, adivine quién va a venir a cubrirlo. China, ¿o quién? China, Rusia. Porque también la visión... Mire, ¿Y estará dispuesto Estados Unidos a ceder un espacio en un país que tiene una posición estratégica pero muy factible para ellos? Desafortunadamente, en el caso de Nicaragua lo permitieron. Y pregúntese qué pasa en Venezuela. Cuba ya sabemos que es otra historia. Pero a veces también la política exterior de Estados Unidos es un poco... el tiempo de reacción, porque es una democracia. Entonces, en una democracia usted tiene que conciliar muchas posiciones y va tomando etapas. Pero gobiernos totalitarios como China o Rusia, lo que dice el de arriba se ejecuta, ¿no? Punto. Punto. Por eso a ellos les interesa tener ese tipo de gobiernos. Porque con esos gobiernos ellos entienden fácilmente, pero ellos entienden con Maduro, pero ellos entienden con Ortega. Porque son todos poderosos y al que no está de acuerdo, pues le quedan algunas opciones como el exilio o bueno, como estamos hablando de Estados Unidos y de todos estos países, precisamente en Estados Unidos de América van a elecciones este próximo mes. Sí. Puede incidir,
si gana Donald Trump, por ejemplo, o Kamala Harris, en lo que pueda pasar aquí el próximo año? Definitivamente. ¿En qué aspecto? ¿Cómo lo explicaba? Hipotéticamente gana Donald Trump. ¿Qué pasaría aquí? Primero le voy a dar los antecedentes. Ajá. ¿Qué pasó cuando se reeligió ilegalmente Juan Orlando Hernández? Inconstitucionalmente. Ajá. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el momento Ella avaló. fue al tribunal y dijo, reconozco a Juan Orlando. Pero venía con la venia ya de Estados Unidos. Claro, o sea, mire, eso hay que tenerlo claro. Cuando un embajador habla, es el gobierno el que está hablando. No es que se va a disparar así por así. No. Tal vez los hondureños, pero los países serios no. Si un embajador o embajadora de Estados Unidos habla, no habla ella o él, sino que Estados Unidos. Es la voz del Estado que representa, es de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, porque es su representante y sigue las instrucciones exactas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en ese caso del señor Trump, entonces avalaron la reelección de Juan Orlando. ¿Qué pasó recientemente le dije, que para que llegara al poder el Partido Libre? El Partido Demócrata, en ese caso, se encargó que las elecciones fueran lo más transparentes posible, lo más democráticas y que reflejaran la voluntad de la mayoría de la población. Por eso está Libre en el poder. Ahora, ¿qué puede pasar si regresa el señor Trump? Vamos a tener elecciones 100%. ¿Le interesaría a él que tuviéramos elecciones? Viene de un partido conservador. Sí, pero conservador en teoría, ¿verdad? Y ahora no es tan conservador. No es tan conservador, ni los demócratas son tan demócratas o liberales. Ha cambiado la cosa. Sí, ha cambiado. O sea, ahora existe una confusión, la misma confusión que tenemos aquí, que aquí nunca hemos sabido, que es ser conservador. Bueno, con ese antecedente que usted me da, hipotéticamente gana Donald Trump. Sí. Aquí entonces, ¿qué le conviene a Estados Unidos? Bueno, si gana Donald Trump, no, habría que ver qué interés tiene él en que las elecciones sean transparentes en nuestro país o qué interés podría tener de que el gobierno, el partido, el gobierno se mantenga en el poder, ¿verdad? Yo esperaría, si gana la señora Kamala Harris, le estoy hablando en base a los antecedentes recientes, ¿verdad? Sí. Puede ser que no sea así, pero si gana la señora Kamala Harris, es posible que tengamos elecciones, porque ellos son muy dados a la observación, a la supervisión, a la transparencia, porque son sus valores. Entonces, bueno, si gana Libre, pero gana en buena lid, entonces yo creo que todos estaríamos tranquilos. Cierto grado. Pero si es producto de una negociación o de un fraude, yo creo que el país se va a seguir hundiendo. O sea que unas elecciones generales se pueden negociar perfectamente con Estados Unidos. Depende, ¿verdad? Depende, porque ellos tienen sus intereses nacionales y recuerda que en el pasado se pusieron y se quitaron gobiernos de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Si ellos quieren, por ejemplo, luchar contra el narcotráfico y ven que un gobierno no quiere luchar contra el narcotráfico, entonces ellos pueden decir, ese gobierno no nos conviene. O al contrario, pueden decir, como ya tenemos toda la información de ese gobierno que no lucha contra el narcotráfico, lo tenemos en nuestra mano. Pero en ambos casos, el país es afectado porque al final no somos nosotros los que estamos eligiendo. Por eso le digo, nosotros tenemos de una otra manera nos estarían imponiendo. De una u otra manera. Por eso es que es necesario que nosotros aprendamos a vivir en democracia. Y nos equivoquemos, pero apliquemos los principios de la democracia. Eso de que la voz del pueblo es la voz de Dios, yo creo que no es tan cierto. Pero ¿cómo vamos a vivir en democracia? Hay unos que creen que le hablan ahí pajaritos, pero eso no es cierto. No, y que todavía también les habla, dicen Lempira y Francisco Morazán. Pero ¿cómo vamos a vivir en democracia si aquí todavía hay repartición de entes que son sumamente importantes? Políticamente hablando, se lo reparten. Bueno, pero eso es lo que tenemos que superar, ya estamos en el siglo XXI. O sea, que usted tiene memoria y ha vivido todos estos procesos electorales, ve los mismos temas. Fraude, tráfico, corrupción,
componendas, negociaciones en cuartos oscuros. O sea, ¿cuándo vamos a cambiar? Esa es la aspiración que tenemos que hacer. ¿Cuándo vamos a cambiar entonces? Bueno, empecemos. Es que ese es el tema. Que todos los hondureños decidamos que esto tiene que ser como debe ser, porque otros países lo pueden hacer y nosotros no. O sea, si volvemos a nuestro inicio de la plática, si hemos sido un país con, bueno, usted sabe que Honduras en un momento determinado era más desarrollado que Taiwán, que Corea del Sur después de la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Con una moneda sumamente fortalecida frente al dólar. De países como Singapur. O sea, sí se puede, pero tenemos que querer los hondureños. Y necesitamos otra vez educación. Si un gobierno realmente quiere cambiar a un país o sentar las bases, ¿por qué no lo vamos a cambiar en 4 años? Son generaciones, o al menos una generación. Si usted oye al niño que está en la escuela, que ya va a terminar la escuela, ya prácticamente estamos en Navidad como en Venezuela. Ya esto ya está encima, ya la Navidad ya casi. Sí, porque ya en las calles ya vi que está como Venezuela, lleno de adornos navideños. Entonces, si usted, el otro año, los niños, y no le estoy diciendo los que nazcan en el hospital, la escuela, porque eso sería demasiado, pero los niños reciben educación desde primer grado o antes de primer grado. En 25 años usted va a poder transformar este país. Mire, aquí la inversión no viene no solo por todas las condiciones del país de inseguridad, sino porque los profesionales que pudieron ya se fueron. Los jóvenes se fueron. Los hijos, como le decía, antes uno le decía, tenés que volver. Y uno quería volver a su país. Ahora los papás le dicen, no volvás. Resolver tu vida en otro país porque aquí no tenés futuro. O estudian carreras donde no hay oportunidades en el país. O si usted no pegó la banderita o no dio un viva, no tiene opción a obtener un trabajo. Eso no puede ser. Lamentable que si usted no pegó banderitas, como dice, no hay trabajo entonces. ¿Sabe cuál es la palabra? La palabra es este programa. Bueno, para que mire qué bien, para que sentemos esa palabra y pongamos las bases de un nuevo país, tenemos que tener competitividad y tenemos que dar mérito, meritocracia. El día que la gente llega a las posiciones por su mérito profesional, por su mérito personal, ese día el país va a cambiar. Pero mientras sea por política, por amigos, por compadres, no estamos haciendo nada. Usted puede tener la generación más preparada. Brillantes. Mentes brillantes que se pierden o que otros países las aprovechan. Y se nos van todos los cerebros y aquí quedamos los que no nos pudimos ir. O sea, mentes brillantes que si no pegaron un afiche no tienen trabajo a pesar de que tienen una máxima capacidad. Y es lamentable. Y yo le digo, en ese recorrido académico yo he conocido personas brillantes. Yo créame que digo, ojalá que encuentre una oportunidad. Bueno, estamos hablando con Graco Pérez, destacado analista nacional. Ya regresamos aquí en La Palabra a través de LTV, el canal de la Tribuna. Gracias por seguir con nosotros en La Palabra. Licenciado Graco Pérez, en materia económica se ha abierto ese tratado de libre comercio con China Popular. ¿Por qué algunos sectores le tienen miedo? Fíjese que yo creo que no es miedo. ¿Qué es? Es un temor terrible a que China nos va a comer completamente nuestras industrias, nuestras pequeñas, medianas, microempresas, va a destruir los pequeños negocios. Y los resultados ahí están en México, en el mismo Salvador. Mire, todavía no están en la última negociación, ¿verdad? Bueno, le voy a dar un dato. El Salvador estableció relaciones con China continental hace 6 años. Este año, ahí por abril, empezó
la negociación de un tratado de libre comercio con China. Terminó la primera ronda recientemente. La primera ronda. Nosotros ¿En El Salvador? Llevamos 6 y un poco más de un año de relaciones. O sea, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué ya en un periodo electoral? Porque ya estamos en el periodo electoral. Y así son las convocatorias. Sí. ¿Por qué esa prisa con un país que no conocemos? Porque China no lo conocemos. Y un ejemplo claro es, vaya usted a Cancillería y pregunten cuántos hablan mandarín. Aseguro que ninguno. Si hay uno que levante la mano. ¿Inglés cuántos saben hablar en Cancillería? Tal vez inglés, un poquito ahí, inglés de película. Medio masticado, sí, como decimos. Pero es que no tenemos profesionales. Negociadores, no tenemos. Hoy apareció la noticia de que mandan al señor Melvin Redondo a la embajada de China, precisamente para que agilice eso. El único, ¿verdad? Porque Melvin Redondo negocia todos los tratados de libre comercio. Desde que yo soy periodista, lo he visto en todos los tratados de libre comercio. Es el único. Inclusive con Estados Unidos. Con Estados Unidos, con la Unión Europea, la que se acuerda que después el de Estados Unidos se adhirió República Dominicana en bloque. Claro. El de Corea, o sea, todos. Solo él sabe. Y no tiene equipos. Porque él puede saber. Miren, le voy a contar una anécdota. Cuando se negociaba el acuerdo de asociación con la Unión Europea, habían rondas en Centroamérica y en Europa, porque era el bloque centroamericano y los países europeos, la Unión Europea. Entonces se hacían rondas alternas. En una ronda que se hizo en Europa, Costa Rica envió a 200 negociadores. ¿Cuántos mandó Honduras? Melvin Redondo con algunos asistentes. Con el canciller. De Dos. ese momento. 2. Costa Rica mandó, había cantidad de mesas. O sea que usted me está diciendo que Honduras no es buen negociador en los tratados de libre comercio. Es que no tenemos negociadores. No tenemos. No tenemos. No formamos negociadores. Por lo tanto, no puede negociar bien Honduras. No puede negociar y no se dejan asesorar. Porque yo entiendo que el COEP tiene sus personas con conocimiento y que son también entendidos en la materia y que pueden ser negociadores. Pero aquí está declarado en secretividad, ¿verdad? Todo lo que diga China. Entonces no sabemos qué está negociando, qué se está ofreciendo, a qué se está comprometiendo el país, qué compromisos están adquiriendo. Y recuerda que China es un monstruo, ¿no? 1.500, 1.600 millones de personas. Nosotros somos 10 millones los que estamos acá. Si hasta Estados Unidos le debe a China. Sí. O sea, entonces, aparte que no conocemos, no tenemos negociadores, no tenemos política exterior clara, no sabemos lo que queremos, nos están presionando que si no aprobamos el Tratado de Libre Comercio, no van a financiar unos proyectos que este gobierno quiere que financie China, que después China se va a quedar con ellos, porque ese es el estilo de ellos, prestar, endeudar al país y cuando no se puede pagar, entonces se tiene que concesionar. Un estilo de privatizar. No, casi no es privatizar, pero entregarlo una concesión la soberanía. Y como aquí las concesiones las hacen a 20, 30 años. No, más. China a 50 o más. En África las hace a 100. Entonces... es mejor entregarle ya al país que lo administre. Puerto, PA5, que es la única carretera que tenemos, y Puerto Cortés. Darle el Golfo de Fonseca. Y ahí creo yo que ese fue el apuro también para ratificar el tratado con Nicaragua. Entonces son una serie de cosas. Ahora estamos abriendo los cielos con Cuba, que es lo que quieren. ¿Para qué? Denunciamos la extradición. Bueno, entonces ahora Cuba, Honduras, Nicaragua. Se van a poder mover libremente los extraditables, ¿verdad? Que no va a haber extradición. China está construyendo un aeropuerto a una hora del aeropuerto Augusto César Sandino de Managua. Entonces estamos entrando a un juego geopolítico que creen que Estados Unidos no lo está viendo y eso nos va a traer serias consecuencias. Lo que pasa es que le digo, en los países democráticos, el que está encargado de la mesa Honduras está tomando nota, lo sube, lo lee el superior y lo va hasta que llega al que toma la decisión. Y se ejecutan otras acciones. Por eso es que dicen aquí, ¿por qué tarda tanto? Mientras que los gobiernos totalitarios
El dictador da la orden y se ejecuta. Bueno, pero si aquí no tenemos buenos negociadores o no hay, entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que ocupamos para que realmente cuando hay una negociación el país se vea beneficiado? Y tener buenos negociadores. En primer lugar, que hayan buenos negociadores. Y en segundo, que lo que van a negociar beneficie al país. Respetar las leyes. Tenemos una ley de servicio exterior y no se cumple. Entonces, otra vez, por mérito, usted tendría una cancillería profesional como la tienen los países vecinos. Solo Honduras es la cancillería más politizada que existe. Ahí no existe personal realmente. Existe carrera en este país, carrera diplomática. Entonces, necesitamos que la gente ingrese por oposición, que hayan concursos, los mejores formados, las excelencias académicas entren, se desarrollen en economía, en política internacional, en tratados internacionales, en todas las áreas. O sea, en soberanía, ¿sabe usted? ¿Quiénes son los que están al mando? La dirección de soberanía y fronteras. Ajá. ¿Cuántas personas tiene? Una vez yo vi una oficina y iban como 2 personas. Ese es el número mágico, 2. Y uno de ellos, que ya me imagino que estará por retirarse. De avanzada edad. Entonces no se están formando los cuadros de relevo. Ahora mismo tenemos un problema. Bueno, tenemos, digo yo, pero aunque este gobierno no lo mira, hay un diferendo entre Guatemala y Belice que está afectando nuestros intereses, porque nosotros somos fronterizos con Guatemala y Belice, marítimamente. O sea, no es el tema de Cayos Zapotillo, ¿verdad? Es el tema de toda la frontera marítima y no se está atendiendo. Entonces, muchos dicen, este gobierno va a ser recordado por haber denunciado el tratado de extradición. Y, le agrego yo, no haber defendido la soberanía nacional en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Aparte de las malas negociaciones que han hecho. Entonces ahí vuelvo yo a las Fuerzas Armadas hoy que es 21 de octubre. No es deber de ellos velar por la soberanía. En vez de hablar de temas tributarios, que hablen de temas de soberanía, pero que tampoco lo hagan en una ceremonia de ascensos. ¿Dónde deberían hacerlo? Deberían hacer sus propios estudios y elevarlos a las máximas autoridades. Lo que pasa es que se están comportando como subalternos de la candidata oficial de Libre, que es la ministra de Defensa. Y ahí es donde se acaba todo. Entonces no se respeta la ley. Ese es el tema. Respetemos las leyes y este país va a salir adelante. Cuando usted decía de malos negociadores, ya usted ha expuesto, ¿cómo estamos con Estados Unidos en ese tema? ¿Cuál tema? En el Tratado de Libre Comercio. Bueno, se ha hablado de revisiones. En su momento mire, ¿cuál es la diferencia de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y el que quiere negociar con China? ¿Es muy marcada la diferencia? Definitivamente. Porque a Estados Unidos le interesa que este país mejore, porque si no van todos los hondureños para allá. Aquí nos vamos a quedar unos pocos y el último va a cerrar la puerta y va a apagar la luz. Y ellos no quieren más migración descontrolada, ¿verdad? Irregular. Entonces se dieron plazos, y eso es lo que no sabemos que está ocurriendo con China, de 10, 20 años. Se negociaron productos, o sea, plazos para que entrara el arancel cero, ¿verdad? O sea, no es que hoy firmamos y mañana viene el barco a inundarnos de frijoles, por decir algo, de maíz, de arroz. No, no es así. Hay plazos para que el país se vaya preparando, porque al final la idea es abrir las fronteras y que el comercio fluya libremente. Pero en el caso de China, ¿qué le interesa? ¿A dónde están los barcos para migrar a China? Y si los traen, ¿quiénes se van a subir en esos barcos? ¿Usted subiría? No, gracias. Tal ¿Y vez si le ponen un avión para Estados Unidos para migrar? Si pasan cerca de Taiwán, me bajo en Taiwán. No le interesa para nada saber nada de China. No, gracias. No. ¿De China popular o...? De China popular, no. ¿De Taiwán sí? Por supuesto, porque Taiwán es una democracia. Comparte nuestros valores con nosotros. Es una democracia. Lo que usted no comparte es que sea autoritario, por ejemplo, China popular.
autoritario, antidemocrático, no permite la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de comercio, ninguna libertad. Persigue a las personas que están opuestas al régimen. Imagínense que si estuviéramos en China no estaríamos en este programa ahorita. ¿Qué nos hubiese pasado? Oh, ya hace días nos andarían buscando dónde estamos. Pero fíjese que ya prácticamente todos los países, de hecho, es un socio comercial con Estados Unidos. Todo el mundo tiene ahora relaciones con China popular. Pero usted no puede comparar a Estados Unidos con Honduras. O sea, cuando usted tiene su visión clara, ¿cuál es el tema de la relación con China? Es puramente ideológico. Bueno, ahí está Guatemala. O sea, no nos interesa entonces que China tenga lo que usted acaba de decir, 1.500 millones de habitantes y que puedan comprarnos todo nuestro producto. Ahí está el camarón. Estaba oyendo ahí a los productores, 250 contenedores les dijeron que le iban a comprar, uno le han comprado. El mejor ejemplo es el camarón. Y le doy otro dato, México no tiene tratado de libre comercio con China. ¿Por qué? Precisamente porque tiene con Estados Unidos una relación cercana. Y si él establece y han ido un montón de empresas chinas, actualmente México es el país de donde entran más importación a los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque vino China a México. Y ahora van a ya tienen problemas. No solo es el tema de exportación, es el daño a la economía que le está produciendo México. O sea, está cuidando su economía por eso. O sea, México va a tener implicaciones, pero en este momento... Pero cuando usted dice no tiene relaciones con China, precisamente está cuidando eso. Exactamente, no quiere tener problemas con su principal socio comercial, Estados Unidos. Toda la población mexicana que tiene ahí en Estados Unidos. O sea, es que usted tiene que tener visiones globales. Aquí nos venden ilusiones. ¿Qué producimos de nuevo en Honduras? Ha aumentado la producción. Mire, teníamos relaciones con Taiwán. No podíamos satisfacer las necesidades de Taiwán. De Japón. No podemos satisfacer las necesidades de Japón. Que son mercados más pequeños. Exacto. Lo que nosotros producimos se lo comen o se lo toman en una esquina, en una cafetería en China. O sea, tenemos que producir valor agregado, calidad, mejorar precios. O sea, nos queda mucho por delante. O sea, en pocas palabras, no podemos competir con China popular. No podemos y no estamos preparados. Además, el mercado natural de nosotros es Estados Unidos, otra vez. ¿Para qué me voy a complicar yo enviar todo ese camarón, café, melón, buscando quién me los compre ahí en medio del mar? Cuando tengo un mercado aquí que conozco, donde viven hondureños, donde puedo exportar productos nostálgicos, un mercado que conozco por naturaleza. Bueno, dicen que los hondureños somos los que más hablamos inglés. Pero Estados Unidos siempre se sigue exportando todo este tipo de productos. Sí, pero no producimos más. Pero estamos cerrando las exportaciones. Bueno, por ejemplo, el tema de las maquilas que están cerrando. ¿Por qué no buscamos otras opciones? A China no le vamos a exportar maquila. Al menos maquila textil, ¿verdad? En la vida se la vamos a exportar. Bueno, mire qué rápido se fue el tiempo y yo ni lo sentí. ¿Sintió usted la hora? No, y no hemos empezado a hablar todavía de relaciones internacionales. Llegamos al final, ¿qué le parece? Y yo le dije ayer, ¿se acuerda? Sí. Una hora se va súper rápido. Fíjense que siempre cerramos con 5 frases. Tenemos que hacer una serie de programas. Una serie de programas. Sí. Bueno, vamos a hablar aquí con los ejecutivos para que tengamos un programa exactamente solo de relaciones internacionales. Y ojalá después no nos vaya a decir ahí que no puede. Siempre cerramos con 5 frases o preguntas y usted me las resume en una sola palabra, lo que se le venga a la mente. Vamos a tratar. Tratado de libre comercial y diplomático con China. No conveniente. El TLC con Estados Unidos. Hay que reforzarlo. Panorama electoral en el país. Confuso. Panorama electoral en Estados Unidos. Confuso. Puso todo. Graco Pérez. Una llama en el viento. Bueno, un placer, licenciado Graco placer. Pérez. Destacado analista en temas nacionales, experto también en
en la política internacional, catedrático universitario. Se viene a continuación LTV Noticias Estelares. Siga con nosotros. Hasta la próxima.